Bien, regresamos con Luis Felipe Arizmendi, con quien vamos a ver la semana bursátil. Luis Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una semana nerviosa, interesante, con muchos cambios en la dirección de los mercados. En esta semana ha habido días de alzas casi de más de 2%, incluso en la plaza peruana, días de bajada. Hoy, por ejemplo, terminó positivo en casi todos los mercados mundiales y los futuros, por ejemplo, hoy el día de hoy en Asia, de la apertura de mercados venían positivas, pero obviamente con dos elementos de tensión, que son, el primero, el tema de Siria, Claro. que si bien desde el punto de vista económico el rol de Siria a nivel mundial es pequeño, es digamos, casi inexistente, no es ningún productor importante de ninguna materia prima, ni un gran centro industrial, pero está ubicado en una zona estratégica. Siria tiene frontera con Turquía, frontera con Irak, tiene frontera con Jordania, frontera con Israel, frontera con el Líbano. Entonces está en el centro de una zona de altísima tensión y no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Entonces el mercado, precisamente las bolsas, que se adelantan de alguna u otra manera, han estado pensando de esta forma. Uno, que va a ser una acción militar contenida, moderada. Dos, que al final los rusos y los chinos se van a mantener a cierta distancia, aun cuando van a ejercer eventuales protestas respecto a la acción de Estados Unidos y de sus aliados. Y tres, y esa es la gran duda, si eventualmente es removido el régimen de Bashar al-Assad, ¿qué cosa va a ocurrir después? La experiencia de Irak fue una experiencia bastante mala. Obviamente las autorizaciones que está teniendo Obama y las Fuerzas Armadas norteamericanas son distintas. Así que esa es la duda, pero el impacto económico de Siria es bastante menor que el impacto de Irak. Sin embargo, la posición geográfica de Siria, geopolítica, podría ser algo, digamos, podría tener un giro, digamos, impredecible. En paralelo, la economía china ha comenzado a dar ciertas muestras de recuperación y eso ha hecho que ciertos metales comiencen a mirar. De hecho, hay una sensación de que lo peor de la crisis de los metales, tanto preciosos como industriales, ha pasado, y más bien hay buenas perspectivas en algunos metales industriales como el zinc, producto de varias cosas. Uno, una reducción global de los yacimientos de zinc, una caída de las leyes de los yacimientos que actualmente están siendo explotados, y porque además el zinc, China va a continuar con su crecimiento industrial. Se calcula, justo leía antes de esta entrevista, que 45 analistas económicos especializados en China habían dado su opinión respecto al crecimiento para el año 2014 de la economía china, siendo el más bajo 6,7, el más alto 8,5 y la mediana ubicándose en 7,5% de crecimiento anual para China, lo cual es un crecimiento bastante robusto. Dentro de su plan quinquenal, además. Dentro de su plan quinquenal, y ese es el consenso, digamos, de los economistas especializados en análisis, digamos, de China. Por lo tanto, da la impresión que está dando la vuelta, el oro ha estado, digamos, bordeando los 1.400, llegó a superar, cayó un poquito por debajo, hoy día está aproximadamente en 1.396 la onza. La plata, de haber llegado casi a $25 la onza, retrocedió un poquito, está ligeramente por debajo de $24 la onza. El cobre ha seguido, digamos, estabilizándose y recuperándose, aunque con fluctuaciones en los últimos días. Y el petróleo, que tuvo un pico, un salto a raíz de la crisis siria, ha vuelto a estabilizarse y eventualmente hacia futuro, a raíz de este tema del shale gas, el shale oil americano, este gas y petróleo de esquisto, los futuros de petróleo a 5, 6, 7 años están todos en lo que se denomina backwardation, o sea, están en bajada. En resumen, una semana tensa, volátil, pero en donde no ha habido, digamos, ningún acontecimiento grave que haya podido desencadenar una crisis. Sí hay muchos comentarios que la volatilidad, algo que se mide a través de digamos, la dispersión esperada que podría tener el índice Standard & Poor's 500, y que en realidad es un índice de nerviosismo, el famoso VIX, ha venido subiendo en las últimas 4 semanas, llegando a bordear los 17 puntos, cuando hace un mes estaba más bien bordeando los 12 puntos. Entonces, hay un ambiente ligeramente más tenso ahora y durante esta semana de lo que había 3, 4, 5 semanas atrás. Lo de Siria ha comenzado a prender las luces rojas. Te quería preguntar cuál sería el impacto en las bolsas norteamericanas y en la economía norteamericana de una potencial intervención que, como sabemos,
por la historia norteamericana, nunca son cortas. Sí, Ellos siempre hablan de entrar preventivamente, pero se termina quedando a veces un par de años más de lo que querían, ¿no? Quizás, y aunque no son países iguales, y obviamente nadie desea las guerras son atroces, en el caso sirio parece que podría ser un poco más complejo. Voy a poner la última intervención en donde participó de alguna manera en lo que se llama una intervención militar contenida o limitada que hizo Estados Unidos para poder derrocar el régimen de Libia. Perdón porque me haya olvidado, pero son tantos países últimamente porque han habido eventos en 7 u 8 países de esa zona. ¿No? Exacto. En el caso de Libia, ahí digamos las cosas se han contenido bastante bien y caído el dictador se han estabilizado. No fue el caso de Irak. En este caso, en Siria, lo que pasa es que la familia al-Assad ha gobernado Siria desde el año 1970, llegando con un golpe de Estado, y han sido elegidos, tanto su padre repetidamente como Bashar al-Assad en los últimos 12 o 14 años, con niveles del 98-99%, lo cual hace bastante poco creíble que digamos, ese haya sido el porcentaje y no se logra ubicar exactamente qué podría ser la oposición o cómo podría organizarse. Habiendo dicho esto, lo más importante que debería suceder, que podría ocurrir en Siria y que sería muy bueno a nivel de la economía mundial y de las bolsas, es que el actual gobierno de Sirio plantee ante la oposición un proceso, digamos, de transición política con elecciones de alguna manera supervisadas. La probabilidad de eso es bastante pequeña, por lo tanto, el escenario normal, digamos, que se espera en las próximas semanas o eventualmente meses, es de un incremento del enfrentamiento y por lo tanto momentos, episodios que pueden ser de mucho nerviosismo si es que eventualmente alguien amenaza a atacar, por ejemplo, a Israel o empiezan a usarse armas de otro tipo, ¿no? Me queda un minutito. En el caso de la bolsa peruana, ¿qué cambios verías tú en el corto Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. En un primer momento, yo creo que si la demanda mundial no es afectada, o sea, no hay un miedo que la guerra pueda llevar al mundo a una recesión o a una situación en la cual, en cual la gente, digamos, reduce el consumo y reduce el gasto producto de que están viendo un escalamiento de la guerra, creo que las cosas van a ser positivas. El lado negativo vendría si es que la guerra puede esparcirse e irse mucho más allá de Siria y puede llevar a niveles, digamos, de violencia inesperados. Si fuera así, es probable que el mundo pudiese enfrentar una recesión producto del temor, digamos, en el corto plazo de todos los agentes económicos. Entonces, esperemos que eso no llegue. Hasta ahora no está ocurriendo. Muy bien. Te agradezco mucho, Luis Felipe, por tu visita. Bien. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.